Bueno, una muy buena tarde para todas las personas que nos escuchan en este Sábado Santo. Hoy vamos a hablar de la conferencia sobre el significado oculto de la Semana Santa. Damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de Facebook Live. Esta conferencia del día de hoy pues no es una de las 50 conferencias que encontramos dentro del temario, pero sí nos va a ayudar a profundizar sobre un tema muy importante que es todo lo que conllevó al nacimiento, vida y muerte de Jesús y del Cristo como tal, porque esto es un simbolismo que va mucho más allá de un personaje histórico. Entonces vamos a profundizar el día de hoy sobre todo ese significado oculto que está más allá de la letra muerta, de la letra escrita, porque todo tiene una profundidad y la idea es que el día de hoy podamos reunirnos con ese objetivo de profundizar un poquito acerca de esa simbología. No podremos tocar por el tiempo pues todos los símbolos, pero sí vamos a tocar los símbolos más importantes. Entonces pues vamos a esperar 2 minuticos que algunas personas más se conecten a la conferencia. Mientras tanto, pues recordarles que estamos dictando estas conferencias virtuales todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. También las estamos dictando para los que les quede más fácil el fin de semana, los sábados y domingos, a las 6 de la tarde también se estarán dictando. Hoy no se dicta conferencia porque vamos a hablar de la Semana Santa, pero mañana a las 6 de la tarde habrá conferencia. También se está dictando un ciclo de conferencias para principiantes, las personas que por primera vez están viendo estos temas, que no han visto las 50 conferencias. También pueden conectarse los miércoles a las 6 de la tarde y ahí estaremos hablando de todas las conferencias iniciales. Ya se dictó la conferencia número 1, el próximo miércoles se hablará de la conferencia número 2 y así sucesivamente para aquellas personas que no han podido ver las 50 conferencias, no han visto el ciclo. Para analizar la conferencia de hoy, de pronto sí es necesario que las personas pues hayan visto las conferencias para poder entenderlo muy bien. Sin embargo, si hay personas nuevas, pues de la misma forma pues vamos a hacer el esfuerzo porque se pueda explicar de modo que todos de alguna otra forma entendamos este simbolismo. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a arrancar con la conferencia del día de hoy, significado oculto de la Semana Santa. Si tienen alguna pregunta acerca del tema, la pueden ir dejando en el chat y más adelantico entonces miraremos las preguntas y dejaremos un espacio para resolverlas. Entonces empecemos. Para poder entender qué es la Semana Santa y cuál es el verdadero simbolismo de la Semana Santa, lo primero que debemos entender es qué es el Cristo, porque tenemos muchos conceptos acerca del Cristo. Pensamos que el Cristo es un personaje histórico. Entonces acá en nuestra civilización, en nuestra cultura, nos enseñaron desde pequeños que el Cristo era un personaje que vivió hace más de 2000 años, en este caso Jesús de Nazaret, y Él vino a salvar el mundo, ¿cierto? Vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso es lo que nosotros sabemos sobre el Cristo, no sabemos absolutamente nada más. Pero tenemos que empezar a sacarnos esos conceptos de que es un personaje histórico, porque si vamos a las diferentes culturas, como ustedes lo pueden ver acá, en esas diferentes culturas del mundo, pues hay muchos más Cristos. Entonces, en este momento, pues nacimos en Colombia y nos hablan de un Cristo específico. Pero si hubiéramos nacido de pronto en Egipto, en la India, en Persia, en Asia, nos hablarían de otros Cristos, ¿sí? de otros personajes que también son llamados Cristos. Por ejemplo, en Egipto está Horus, en Persia está Mitra, para los budistas está Buda, que la religión budista es una religión muy amplia que abarca muchas partes del planeta, de la Tierra. Ellos adoran a un Cristo que es el Cristo Buda. En Grecia está Atis o está también Hermes Trimegistro, que también es considerado un Cristo. En Asia Menor encontramos a Zoroastro, en Grecia también a Dionisio. Para los hinduistas, que también es una religión muy amplia, el Cristo es Krishna, Krishna significa Cristo. Entonces, eso nos permite darnos cuenta que no es simplemente un personaje, no podemos encasillar el término Cristo a una persona, porque hay muchas personas que han tenido la oportunidad de ser llamados Cristos. Inclusive, cuando los españoles llegaron a conquistar América,
ellos se sorprendieron porque cuando llegaron encontraron en los templos de los aztecas la cruz, el símbolo de la cruz, y ellos pensaban que eso era algo originario de su tierra, ¿sí? Pues, tal vez de Asia Menor o de Europa, donde conocían ese símbolo, y llegar a descubrir América y encontrar en los templos de los aztecas la cruz, fue para ellos algo muy sorpresivo, no lo entendían. Ellos, ¿por qué tienen la cruz? ¿Sí? ¿Qué simbolismo tiene esa cruz? Y casualmente en América ya habían habido cristos. Estaba, por ejemplo, Quetzalcóatl, que fue el Cristo azteca, que es un Cristo muy, muy halagado para los mexicanos, ¿sí? Entonces, el Cristo, pues nos trajeron toda la información de la vida y obra del Maestro Jesús, pero no quiere decir que aquí en América no hubieran habido también Cristos. Entonces, quitémonos primero que todo ese concepto de que el Cristo es un personaje histórico. Ya a partir de ahí vamos a poder entender toda la simbología de lo que es la Semana Santa. Bueno, entonces, si el Cristo no es un personaje histórico, ¿qué es el Cristo? Pues resulta que el Cristo es un fuego sagrado. El Cristo es un fuego cósmico universal, ¿sí? El Cristo es algo que tiene una íntima relación con lo divinal, con la creación, con Dios. Si ustedes van a todas las escrituras bíblicas o cualquier escritura de los libros sagrados, van a darse cuenta que hay una íntima relación de Dios con el fuego. Si, por ejemplo, vamos a algunas escrituras, encontramos que, por ejemplo, el decálogo a Moisés fue entregado a través de la zarza ardiente, a través del fuego. Encontramos palabras como que, o frases como que Dios es un fuego devorador, ¿cierto? Encontramos también de que el mismo Maestro Jesús habló de que el Cristo venía a traer fuego y que esperaba que ese fuego lo ardiera todo, ¿sí? Ardiera todo el mundo, se llenase de fuego el mundo. Eso es lo que él esperaba. Entonces, el fuego tiene una íntima relación con la palabra Cristo o Crestos, ungido de fuego. Entonces el Cristo, al no ser un personaje histórico, es una fuerza universal creadora que tiene la capacidad de crear universos, de crear galaxias, de dar vida a todo lo existente, como también tiene la capacidad de destruir. Dentro de nosotros mismos, que pertenecemos a la creación, hay partículas de fuego. Dentro de todos los elementos de la naturaleza hay fuego. Por eso cuando ustedes chocan un elemento contra otro, una piedra contra otra, ustedes van a ver cómo se libera ese fuego que existe ahí. Porque el fuego tiene un simbolismo muy relacionado con la divinidad. Entonces, eso es lo primero que debemos comprender acerca del Cristo. El Cristo es una fuerza universal que puede llegar a posarse dentro de un individuo. Y por eso vamos a hablar de que existe un principio crístico en el interior de cada ser humano. Todos en nuestro interior tenemos ese fuego. Obviamente no está desarrollado, ¿no? Es un principio crístico que está dentro de nosotros mismos, que representa nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestro 3% de conciencia y las diferentes esencias que en este momento se encuentran atrapadas en nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra labor es hacer que ese Cristo, ese principio crístico, empiece a manifestar y se empiece a desarrollar. Vamos a hacer entonces un pequeño recuento de lo que es en la primera montaña o el primer trabajo que debe hacer una persona para que todos ustedes lleguen a entender realmente de dónde es que sale esa palabra Cristo o ese fuego crístico. Cuando una persona empieza a trabajar en los 3 factores, acá ustedes los ven, el nacimiento espiritual, la muerte del yo psicológico y el sacrificio por toda la humanidad doliente, pero empieza a trabajar pues realmente con seriedad, no de pronto como muchas veces lo hacemos nosotros a medias, no, con revolución, porque esa fuerza crística es una fuerza revolucionaria. El Cristo no es una fuerza pasiva, para nada. Esa idea, ese es el segundo concepto que tenemos acerca del Cristo, que es pasivo. No, el Cristo no es pasivo, el Cristo es activo. El Cristo viene a generar una revolución en nuestro interior. Entonces, si la persona se revoluciona practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, va a activar esta llama, va a prender el fuego sagrado, que es el inicio de la primera montaña. Internamente se le va a entregar una espada que simboliza que ya es un iniciado de la logia blanca. Ya empezó este trabajo de la primera montaña o del Génesis, la creación de los cuerpos solares. Nace dentro de nosotros mismos un bebé, un niño que se llama Moisés. Esa es la historia del Génesis, esa es la historia del Viejo Testamento, en donde Moisés nace y Moisés viene a hacer una creación, viene a hacer un trabajo. El trabajo que viene a hacer Moisés es la creación de los cuerpos solares. Entonces lo primero que hace ese Moisés, cada vez que va creciendo, es crear nuestro cuerpo, regenerar nuestro cuerpo físico de oro.
Ese es el primer trabajo que se va a hacer. Después va a regenerar nuestro cuerpo vital de oro. Luego, posteriormente, creará nuestro cuerpo astral de oro. Ustedes se pueden ir dando cuenta ahí cómo cada vez que vamos creando un cuerpo, que significa que el fuego, este fuego ascendente, va por toda nuestra columna vertebral, sube por las 33 vértebras de la columna vertebral, se condensa y va creando cada uno de estos cuerpos. Entonces, a medida que se va haciendo ese trabajo, va creciendo esta espada. Y esta espada es una espada de guerra, es una espada que está buscando la eliminación del ego. El Moisés, en este caso, va a empezar a luchar también contra los defectos, pero en esta primera montaña se va a encauzar o va a profundizar en el trabajo del nacimiento espiritual, del Génesis o de la creación. Cuando llegue a la creación de este quinto cuerpo, que es el cuerpo causal, cuando esté creando su cuerpo causal, va a venir una prueba, que es una prueba muy importante, la hemos visto en las conferencias, que es la prueba del nirvana. Entonces, el Cristo tiene, el Cristo no, el iniciado en ese momento, todavía no es un Cristo, tiene dos opciones. Tiene la opción de tomar el camino directo o tiene la opción de tomar el camino del nirvana, el camino de la espiral, el camino de la izquierda. El camino del nirvana lo que busca es que la persona reciba una gratificación, ¿sí? Un premio por todo el trabajo que hizo hasta acá y pueda disfrutar de muchos años de felicidad en el cielo. Eso es lo que va a representar ese nirvana. Pero va a perder la posibilidad de encarnar ese principio crístico, de desarrollar ese principio crístico. Mientras que el camino directo, que lo toman de 1000 que llegan ahí, solo uno es revolucionario. El resto son personas pasivas que pronto llegan hasta ese punto, pero no son capaces de revolucionarse, de hacer la voluntad del Padre. Entonces ese único personaje que toma el camino directo, ese personaje tiene la unión, la posibilidad de que se dé la unión del alma humana con el alma divina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la parte humana, que ya hasta ese punto llegó hasta un requisito de purificación. Nuestro trabajo es hacer una purificación, un trabajo de creación en esta primera montaña y poder crear nuestra alma humana, llamarnos verdaderos hombres. Y ahí nos ganamos el merecimiento o la oportunidad de que la parte divina, ¿sí? Que en este caso son estos dos cuerpos superiores, el búdico y el álmico, se unan con nosotros, que haya una fusión entre lo humano y lo divino. Y esa fusión se denomina el matrimonio perfecto. El resultado de ese matrimonio perfecto es el nacimiento de esa fuerza crística, esa tercera fuerza que es la fuerza creadora. Para que esa fuerza nazca, para que ese Cristo se manifieste, ese hombre nuevo se manifieste, tiene que morir el hombre viejo, que es este Moisés, el hombre de la primera montaña. Esto no lo vamos a profundizar acá porque se habló en la simbología de la Navidad, pero pues hablábamos en esa conferencia de que este Moisés iba llevando a todas sus esencias, que son el pueblo de Israel, los iba llevando hasta la tierra prometida. El objetivo de él era dejarlas en la tierra prometida, Canaán, que en este caso la tierra prometida es estos centros superiores, esa parte divina, llevarlas a fusionarse con la divinidad. Ese es el objetivo del Moisés. Entonces ahí el Moisés muere, él no logra llegar a la tierra prometida porque él tiene que morir, ese hombre viejo tiene que morir para que pueda surgir el hombre nuevo, que en este caso es el Cristo. Listo, entonces ahí se da eso que llamamos el nacimiento del Cristo, la Navidad del corazón. El nacimiento del Cristo tampoco es un acontecimiento que se dio hace más de 2000 años, o si hablamos de otras culturas, cada uno tendrá una fecha en la cual se habla del nacimiento del Cristo. No, pero no es un acontecimiento exterior. El nacimiento del Cristo es cuando la persona se gana ese merecimiento, o ese mérito de que el Cristo llegue a su corazón, que el Cristo pueda entrar dentro de él y pueda manifestarse. Es que la divinidad pueda fusionarse con la parte humana, que pueda llegar a dominar la parte humana. Entonces se dice que el Cristo nace en Belén. Belén significa torre de fuego o torre caldea. La torre es nuestra columna vertebral y cómo el fuego o la energía sube o asciende a través de la columna vertebral hasta llegar a nuestra cabeza, que es la torre. El cuerpo de la torre y la cabeza de la torre, la parte superior de la torre es nuestra cabeza. Esa es la torre de fuego, esa es Belén, y ahí es donde debe nacer el Cristo. El Cristo nace al lado del corazón del hombre. ¿Por qué nace al lado del corazón del hombre? Porque
todavía esos cuerpos solares no son lo suficientemente potentes para resistir el poder que tiene el Cristo. ¿Sí? El Cristo tiene un poder divinal grandísimo, ¿sí? Es una fuerza muy, muy poderosa, y si se metiera directamente en ese momento en el cuerpo del iniciado, posiblemente lo mataría. Los cuerpos solares no están preparados para recibir esa fuerza tan potente. Entonces por eso se tiene que hacer a un ladito, se hace a un ladito del corazón del hombre, pero desde ahí tiene la capacidad de dominar todos los procesos interiores de la persona, su mente, su emoción y sus obras. O sea que ahí ya la persona pierde el libre albedrío. ¿Quién pierde el libre albedrío? Pues esta parte humana, porque ahora es la parte divina la que va a empezar a manifestarse dentro de él. Se dice que el Cristo nace en un establo, como lo podemos ver acá. Y un establo es un lugar lleno de animales. Está el burro, que representa la mente, está el buey, que representa la pasión animal. Entonces hay animalitos en ese establo que están simbolizando que esa fuerza divinal llega a manifestarse en el hombre, pero encuentra que el hombre todavía está lleno de defectos. Todavía tiene escepticismo, pasiones, miedos, todavía hay yoes muy asqueantes en el interior de esa persona, y el objetivo de él es llegar a destruir todos esos yoes. Por eso se dice que el Cristo no llega a hacer la paz, él no llega a hacer la paz, él llega a hacer la guerra, él llega a enfrentarse con todos esos demonios que están en el interior del hombre. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando entonces. Vamos a hablar ahora de lo que es el desarrollo del Cristo. ¿Cuál es la misión del Cristo en esta segunda montaña, que sería el segundo que debe hacer el Cristo después del Sabbat, que es el día del descanso, en donde después de la primera montaña se da un descanso, un momento de reflexión, para que la persona coja fuerzas para iniciar esta segunda montaña? En esta segunda montaña, la persona, lo primero que pasa es que pues obviamente el Cristo nace, ¿sí? El Cristo se dice que es un niño muy hermoso, que esa hermosura no se puede describir de ninguna forma, o sea, no hay una imagen o no hay una palabra que describa la hermosura de ese niño de oro, de ese Horus para los egipcios. Y ese niño también empieza a crecer de 7 en 7, así como creció el Moisés, ¿sí? Va creciendo de 7 en 7, que es la creación, o simboliza el primer trabajo, que es la creación de los cuerpos de oro. Entonces, lo primero que tiene que hacer el niño es realizar esto que se llama la cuaresma. La cuaresma es la creación de los 4 cuerpos de oro, los 4 primeros cuerpos de oro. Ese 4, ¿sí? O esos 40 días simbolizan 4 niveles de conciencia. La creación de cada cuerpo de oro es un nivel de conciencia. ¿Y por qué debemos crear cuerpos de oro? Porque esos cuerpos solares todavía no son lo suficientemente potentes para recibir al Cristo. Entonces necesitamos que se vuelvan cuerpos de oro para que el Cristo pueda empezar a penetrar completamente dentro del individuo. El primer cuerpo que la persona crea es el cuerpo físico de oro, ¿sí? Entonces, ese cuerpo físico de oro tiene que ver con la esfera sumergida de la luna, ¿sí? La luna, o la esfera de la luna, estamos hablando del infierno. El Cristo tiene que empezar a bajar a sus propios infiernos y tiene que empezar a derribar o a eliminar todos los defectos psicológicos que aún siguen vivos. En la primera montaña la persona llegó a un poco más de un 70% de conciencia. En la eliminación del ego pues avanzó una gran parte, matando gran parte de la luna visible, que son los yoes, digamos que los más fáciles, los menos pesados de trabajar. Sin embargo, todavía le queda una parte de la luna visible, que es lo que va a trabajar en estos primeros 2 cuerpos. Entonces, en el cuerpo físico de oro va a derrotar o va a derribar todos los defectos correspondientes a la primera esfera, que es la esfera de la pereza. El Cristo va a bajar al infierno, va a empezar su proceso de muerte segunda, voluntaria, y va a empezar a enfrentarse a esos demonios. Esto tiene mucho que ver con la historia de los 12 trabajos de Hércules, donde Hércules tiene que enfrentarse, Hércules, que es el Cristo, tiene que enfrentarse a una cantidad de demonios muy fuertes, terribles, que van a ser esos yoes con los cuales tiene que enfrentarse el Cristo. Entonces estamos con el primer día de la creación, porque en esta segunda montaña hay un apocalipsis, que significa el fin por el fuego, o sea, el Cristo llega a destruir todos los defectos, pero también tiene una íntima relación con el Génesis, porque ¿para qué destruye el Cristo los yoes?
para poder crear sus cuerpos de oro. Entonces también está haciendo una creación simultáneamente. En la segunda montaña hay un Apocalipsis y también hay un Génesis. Entonces el primer día Dios creó la luz y las tinieblas y separó la luz de las tinieblas. Entonces es lo primero que debe hacer la persona, tiene que bajar a los infiernos y empezar a separar la luz de las tinieblas y enfrentarse a esa primera esfera. Después viene el cuerpo vital de oro. Entonces en este cuerpo vital de oro el Cristo en este caso tiene que bajar a la segunda esfera, el segundo círculo del infierno, que es el círculo de Mercurio. En este círculo del infierno tiene que enfrentarse con todos los defectos fornicarios, todos los defectos que derraman la energía sexual, que la desperdician, que no la valoran. En el segundo día de la creación, Dios, ¿qué hizo? Separó las aguas de las aguas. O sea, las aguas brutas, las aguas materiales, las separó de las aguas de luz o las aguas espirituales. Entonces ya es el trabajo sobre las aguas, sobre la energía creadora sexual. Ahí tiene que limpiar completamente todos los defectos que tenga que ver con la fornicación. Esas aguas que tienen que quedar completamente limpias. Y ahí también tiene que terminar completamente con todos los defectos de la luna visible, que aún siguen vivos, y los defectos de la personalidad. En ese cuerpo vital de oro se acaba por completo la personalidad, la forma de ser que nosotros traíamos anteriormente, ahí termina por completo y empieza a manifestarse la forma de ser, del Cristo. También ahí se da el bautismo, el proceso del bautismo, que el bautismo es un compromiso, un pacto que hace la persona, donde Juan el Bautista está representando el hombre viejo. Internamente ahí a la persona le entregan en una charola de plata, le entregan en sus manos la cabeza de Juan el Bautista, aunque externamente pues vemos el bautismo de Jesús, ¿no? Que lo hace su primo Juan el Bautista, pero está simbolizando, esa cabeza está simbolizando que la persona se compromete a matar por completo todos los defectos psicológicos, todos los yoes que aún siguen vivos. Ese es el proceso que se da en el cuerpo vital de oro o el segundo día de la creación. Después viene el tercer día, que sería el cuerpo astral de oro. Entonces ahí tiene que bajar de nuevo, entonces va a bajar a las infradimensiones, pero ahora se va a hacer cargo de las esferas de Venus, Sol y Marte. La diferencia es que ahí ya va a empezar a penetrar en los infiernos físicos, ¿sí? Ya no es sus propias infradimensiones, sino que ya son las infradimensiones del planeta Tierra, donde están los demonios más pesados que pueden haber, que pueden existir. No sé si lo recuerdan, pero en la segunda montaña se hablaba de que nosotros eliminábamos una partecita de un defecto y lo que ya no podíamos eliminar nos lo mandaban para el infierno, ¿cierto? Después más adelante hacíamos un trabajo y eliminábamos otra partecita, pero lo que ya quedaba vivo lo mandaban. Y todo se lo van mandando para que el Cristo cuando esté en estas instancias, pues él sí lo pueda eliminar, porque en la primera montaña no tenemos el poder para eliminar todos esos defectos. Entonces tiene que bajar a la esfera de Venus, que está relacionada con todos los placeres, con todas las pasiones animales violentas, también con los sufrimientos. Tiene que bajar a la esfera del Sol a limpiar todos los defectos relacionados con la codicia, con los yoes acaparadores, también los defectos relacionados con los juegos, con el azar, Mamón, Lucifugo, todos esos grandes demonios, cabezas de legión que están todavía vivos. El Cristo tiene que seguir luchando por eliminarlos. Después va a la esfera de Marte, donde se encuentra la fuerza, la violencia, el mal uso de la fuerza, todos esos defectos violentos, iracundos, también tienen que ser eliminados por el Cristo. Cuando el Cristo hace ese trabajo, se dice que en el tercer día de la creación, Dios creó la tierra, o sea, el fuego se condensó en tierra y la tierra dio frutos. Que quiere decir que el cuerpo astral solo da frutos cuando se convierte en un cuerpo astral de oro. Y ahí es cuando se empieza a ver el cambio de la persona. Ahí es cuando el Cristo ya empieza a penetrar dentro de la persona, ya tiene 3 cuerpos creados, y al penetrar ya la persona empieza a generar una transfiguración, ya empieza a verse de una forma diferente. Ya ese hombre que comenzó con la cristificación ya no es el mismo. Bueno, sigamos avanzando. Entonces viene el cuarto cuerpo, que ya es cuando el Cristo cumple sus 28 años, ¿sí? Ya ha crecido muchísimo, ya es prácticamente un hombre, ya es un adulto, y crea su cuerpo mental de oro. Entonces este cuerpo mental de oro tiene que ver con las esferas de Júpiter, Saturno y Neptuno. Entonces tiene que seguir descendiendo en los mundos infiernos y ahora tiene que enfrentarse a Júpiter, que tiene que ver con todos los yoes de la tiranía.
Entonces ahí encontramos todos los yoes que quieren imponerle a los demás, que quieren imponer sus ideas, que quieren abusar de las demás personas, que utilizan muy mal la fuerza o el poder. Está Saturno, que es la violencia, son yoes muy pesados, la violencia contra el Espíritu Santo, contra la energía creadora sexual, todas las aberraciones sexuales, la violencia contra el arte, contra el sexo y la violencia contra natura. Y encontramos también Neptuno, que es la mentira, entonces ahí encontramos a todos los yoes mentirosos y magos negros. Ahí el Cristo se tiene que enfrentar a esos yoes magos negros. ¿Qué pasa? En ese cuarto día de la creación, Dios creó las estrellas, creó el sol, creó la luna, que dieron la luz, generaron la luz en el cielo. Esto nos está diciendo que este cuarto cuerpo está representado por la sabiduría hermética, el conocimiento hermético, que ya se le va a dar al maestro en este punto, donde ya va a tener acceso a toda la sabiduría hermética, ya tiene completamente la luz y tiene el dominio sobre su propia mente. ¿Listo? Pero para hacer este trabajo, perdón, para hacer este trabajo es importante que entendamos cómo hizo el Maestro Jesús en este caso, que es el caso que estamos analizando. Les recuerdo que este trabajo lo hicieron muchos maestros, pero vamos a analizar el caso del Maestro Jesús porque fue quien representó físicamente este trabajo para que nosotros pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos develar todos estos misterios. Entonces, para que él pudiera llegar allá, él tuvo que haber utilizado la magia sexual. Entonces, ese tercer concepto, vamos con el tercer concepto que tenemos acerca de la Semana Santa y acerca del Cristo, de que el Cristo fue un personaje homosexual o que el Cristo fue un personaje célibe, eso es completamente falso. El Cristo no fue ningún personaje ni pasivo ni célibe. El Cristo tenía su pareja y esa pareja era María Magdalena, ¿sí? Y eso ustedes como lo pueden comprobar a través del desdoblamiento astral consciente. Pueden ir a mirar si eso es cierto o no es cierto. Para que él pudiera crear, así como se crea este cuerpo físico, se necesitó del sexo para crear este cuerpo físico. Para crear los cuerpos internos, por simple lógica, también se va a necesitar de la sexualidad. Para crear el cuerpo vital, regenerar el cuerpo físico vital, crear el astral y el mental, se necesita de la energía sexual. Por eso él dio varias enseñanzas, como por ejemplo las enseñanzas de las bodas de Cana, que fue el primer milagro que hizo el Maestro Jesús, donde Jesús convierte el agua en vino. ¿Qué simbolismo tiene esto? La misma María, la Madre de Jesús, que simboliza nuestra Madre Divina y la fuerza del fuego ascendente o el Kundalini, fue la que impulsó al maestro a realizar ese primer milagro. Él decía, no, yo no estoy preparado aún. Y ella le decía, sí, lo lanzó a hacer ese primer milagro, que fue convertir unos jarrones de agua en vino. Y eso simboliza el proceso de la transmutación sexual. Convertir las aguas, que son la energía creadora sexual, en vino a través de la transmutación sexual, en unas fuerzas superiores. También encontramos dentro de todas las anécdotas del maestro, unas de pronto que se resaltan también en base a este tema, que son la de la samaritana, cuando Jesús estaba al lado de un pozo y llega una mujer a sacar agua y él le pide que le dé de tomar, que tiene sed. Y ella dice, pero tú ¿por qué me pides de tomar si tú eres el Mesías? ¿Por qué me vas a pedir a mí agua? ¿Sí? Y él le dice que él necesita esa agua porque también él va a poder enseñarle a ella o le va a poder entregar un agua que nunca, a través de la cual nunca va a volver a tener sed, un agua de vida eterna. Entonces ella dice, bueno, yo sí necesito de esa agua porque ya estoy cansada de venir todos los días acá a recoger agua y sí me encantaría poder tomar un agua que nunca más tuviera que tener sed. El maestro le dice entonces, bueno, entonces ve y trae a tu marido, a tu esposo, que es la simbología también de que le va a enseñar cómo transmutar sus energías creadoras sexuales. Esas son las aguas de vida, son las aguas de vida eterna, las aguas que nos van a llevar a la salvación o a la liberación. Sin embargo, la mujer no puede recibir la enseñanza porque no tiene un solo hombre. Entonces ahí viene otra enseñanza donde nos dice que para poder transmutar esas energías sexuales se tiene que hacer en fidelidad. No puede tener sino una pareja o un solo esposo. Está muy clara la enseñanza de la transmutación sexual, está muy clara la enseñanza del principio de fidelidad en pareja, de las aguas de vida eterna. También está la enseñanza de Nicodemo, donde le dice que hay que nacer por segunda vez, pero esta vez hay que nacer del agua y del espíritu. Está la enseñanza de la higuera, en la cual Jesús va a tomar un fruto de un árbol y se da cuenta que no tiene frutos. Y lo maldice y le dice que nunca más va a volver a dar frutos
y después el árbol, posteriormente el árbol se seca, que está simbolizando a todas esas personas místicas que no dan fruto, que simplemente se dedican a teorizar, se dedican a hablar de este conocimiento, o nos dedicamos a hablar de este conocimiento, pero no hacemos un proceso de transformación interior, de transmutación de nuestras energías creadoras sexuales, de valorar esa energía y transmutarla. Entonces no se va a poder dar fruto. Esa persona que nunca hace o culmina ese proceso o practica ese proceso, pues no va a poder dar fruto y se va a secar, ¿sí? Se va a morir espiritualmente. Bueno, entonces esto era para concluir que este trabajo del cual estamos hablando que hizo el Cristo, que tiene que ver con la cuaresma, llegar hasta el cuerpo mental, o que hace cualquier persona que quiera cristificarse, se hace con la transmutación sexual. Es un trabajo en pareja. Bueno, hablemos ahora entonces de lo que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos tiene una íntima relación con lo que hablábamos del cuerpo mental, ¿no? El Cristo entra en Jerusalén montado en un burro. Hablamos al comienzo que el burro que simboliza la mente, ¿cierto? Y Jerusalén que simboliza es nuestro templo, nuestro cuerpo físico, ese es Jerusalén, nuestro mundo interior, donde debe entrar el Cristo triunfante. Tiene que apoderarse de nuestro cuerpo, de nuestro Jerusalén, volverlo un Jerusalén celestial, ¿sí? Y él entra dominando al burro, dominando la mente ya no tiene por qué hacerle caso a los defectos, ya la mente va a hacerle caso al Cristo. El Cristo va a dominar completamente la mente, ya es el que la maneja, es el guía. Se dice que Jerusalén es la ciudad de las 12 puertas, la ciudad celestial, contraria a la Babilonia, que es la ciudad de todas las abominaciones y fornicación, está la Jerusalén celestial. Entonces, esa ciudad de las 12 puertas está hablándonos de 12 bases sobre las cuales se apoya esa Jerusalén celestial, que son los 12 apóstoles. Los apóstoles, al igual que Jesús, tampoco son personajes históricos. Sí pertenecieron a la historia y nos dejaron una enseñanza, pero siguen existiendo dentro de nosotros aquí y ahora. Son partes de nuestro ser que debemos fortalecer para poder permitir que el Cristo entre en Jerusalén. Esos apóstoles, cada uno de ellos nos dejan una pequeña enseñanza que vale la pena que pues, la nombremos brevemente para no alargarnos. Pedro tiene que ver con las enseñanzas sobre el sexo, la energía creadora sexual. Decía el maestro Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces la piedra es el sexo, sobre la cual vamos a edificar toda la obra. Sin el sexo no va a haber ningún tipo de obra. Juan tiene que ver con el poder del verbo, la capacidad de crear a través del verbo, significa el verbo dentro de nosotros. Tomás tiene que ver con el dominio sobre la mente, tiene que ver también con la comprensión, y cómo para llegar a una comprensión se necesita de paciencia. Tomás también nos enseña a tener paciencia, y Tomás también tiene que ver con la comprobación, porque él es el discípulo que no cree en la resurrección de Jesús hasta que no mete el dedo en la llaga. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos por qué basarnos en las creencias, sino que vamos a enfatizarnos en la comprobación, la experimentación. ¿Listo? También está Pablo, que nos enseña el camino de la sabiduría, nos enseña el camino de la filosofía y de la gnosis, o el conocimiento de sí mismo. Está Judas, que nos enseña todo lo referente a la disolución de los defectos psicológicos, todo lo referente a cómo eliminar nuestros defectos psicológicos. ¿Ahí ya escuchan mejor? Sí. Bueno, ese es Judas. También está Felipe, que Felipe está relacionado con el mundo astral. Cómo salir conscientes al mundo de los sueños. Si ustedes aún no han podido salir conscientes al mundo de los sueños, pueden invocarle a esa parte de su ser, a ese apóstol interior, a esa parte de su conciencia, de su Cristo interior, que por favor les ayude. Felipe nos puede ayudar en este proceso del astral consciente. Está también Andrés, que nos enseña todo lo referente a los 3 factores de la revolución de la conciencia. Está Mateo, que nos enseña la ciencia pura. Sí, la ciencia pura pues es lo contrario a toda la cantidad de teorías materialistas, conceptos que nosotros tenemos. Nosotros, para llegar a la cristificación, no necesitamos de ningún tipo de teoría. Necesitamos simplemente conocer cuáles son los 3 factores y empezar a practicarlos. Esa es la ciencia pura, la práctica. Está Lucas también, que nos enseña el Evangelio solar, nos enseña el proceso para que se pueda llegar a una edad de hora. Está Marcos,
que Marcos también nos ayuda con lo que son los misterios de la unción gnóstica. Santiago, que nos enseña todo lo referente, es el patrón de la gran obra, ¿sí? Cómo se puede desarrollar esa gran obra, y nos enseña que él es el fundamento de la gran obra. Santiago simboliza el mercurio de los alquimistas, y sobre ese mercurio, que ya lo vamos a hablar, esa energía, es que se puede construir la gran obra. Y Bartolomeo nos enseña la fe en el Cristo, el dejar todo y entregarnos completamente al Cristo. Aunque ese 12º apóstol, vamos a ver realmente, ahí hay una controversia sobre quién es realmente el 12º apóstol, que lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hablemos ahora de los mercaderes del templo. Lo primero que hace el Cristo, una de las primeras manifestaciones del Cristo cuando llega a Jerusalén, es que él entra al templo y encuentra que todos los mercaderes están vendiendo dentro del templo, están utilizando el templo, lo están prostituyendo, lo están utilizando para su propio beneficio económico. ¿Y él qué hace? Pues él coge un látigo y los expulsa sin ninguna compasión de allá. Ahí es cuando el Cristo empieza a demostrar que no es para nada un personaje pasivo, que no es para nada un personaje como lo quieren mostrar, no, es un personaje revolucionario que viene a hacer su trabajo de apocalipsis, del fin por el fuego, de la destrucción. Esos mercaderes simbolizan nuestros propios defectos psicológicos que están reemplazando el oro, al Cristo lo están reemplazando por todos los placeres materialistas, toda la línea de la vida horizontal. Cuando vimos la conferencia de la vida del nivel del ser, hablamos que dentro de esa línea horizontal estaba el trabajo, la personalidad, la familia, todos nuestros intereses materiales, que son por lo cual nosotros estamos reemplazando el trabajo del Cristo. No queremos cristificarnos por dedicarnos a trabajar 8 o 10 horas diarias. Estamos dejando que los yoes roben, comercien con nuestra energía, se lleven nuestra energía, y estamos perdiendo la posibilidad de que el Cristo se libere. No queremos hacerlo porque estamos de pronto dedicados a invertir nuestro tiempo y nuestra energía en ver telenovelas, o de pronto en estar en el computador, en el Facebook, en el WhatsApp. De pronto nuestro tiempo está en reuniones familiares, y estamos cambiando al oro que tenemos en nuestro interior, que es nuestro Cristo, por cosas que realmente no tienen ningún sentido. Estamos yéndonos en contra de nuestra propia energía. Esos son los mercaderes del templo. ¿Y qué hay que hacer con ellos? Pues hay que expulsarlos sin ningún tipo de consideración. Hay que expulsarlos con el látigo de la voluntad. El látigo simboliza la voluntad. Debemos tener la voluntad para expulsar esos mercaderes del templo. Hay otro acontecimiento que complementa lo que ya habíamos hablado anteriormente, de los simbolismos de la transmutación sexual, que es la cena en Betania, donde María, o una mujer, como lo hablan algunos evangelios, derrama el aceite en la cabeza y en los pies de Jesús, y luego lo seca con su cabello. Bueno, ahí hay varios simbolismos, ¿no? Está el simbolismo de la transmutación sexual, donde donde está de nuevo la mujer, ¿no? Pues se necesita de la mujer para hacer esta obra, que en este caso es María Magdalena. El aceite, ese aceite tan valioso que vale muchísimos denarios, que los apóstoles se ponen bravos con María por lo que hizo, y dice, pero ¿cómo va a gastar ese aceite tan caro en eso? Ese aceite es nuestra propia energía creadora sexual, que es muy valiosa, y le tenemos que dar el valor que realmente tiene. Y esa energía creadora sexual, esa energía va a limpiar nuestro camino espiritual, y también va a ir hacia nuestra cabeza. También está simbolizando el ascenso de esa energía hacia nuestra cabeza. El cabello también tiene una íntima relación con la castidad. Entonces solo a través de la castidad se va a poder llegar a ese objetivo. También esa cena en Betania tiene una simbología de la preparación para la muerte y la resurrección del Maestro. Bueno, sigamos hablando del desarrollo del Cristo. Habíamos hablado de la Cuaresma, ¿cierto? Acá están los 4 primeros cuerpos, cuando el Cristo llega hasta los 28 años y entra triunfante en Jerusalén, el Domingo de Ramos. El Cristo va a seguir creciendo y va a seguir desarrollándose. Hay que tener en cuenta también que ese Cristo, a medida que va creciendo, empieza de una vez a negociar con los señores de la ley. Ese es otro de los objetivos que tiene el Cristo en la segunda montaña, pagar el karma. Entonces el karma que el Cristo tiene que pagar de las 7 existencias, donde se reúnen las 108, es un karma grandísimo. Él tiene que, desde los 12 años, el Cristo se les escapa a sus padres y se va a donde los señores del templo a negociar. Él ya tiene que ir a hablar con los señores del templo
y tiene que empezar a negociar todos esos karmas que debe, porque cada defecto que va eliminando, pues tiene que ir pagándolo. Entonces ahí vienen unos trabajos de sacrificio por la humanidad grandísimos que tiene que hacer el Cristo, tiene que hacerse cargo de toda la enseñanza mundial para poder pagarle al maestro Anubis, que es este personaje que está acá, pues todos los karmas que deben. No puede quedar ninguna deuda. Recordemos también que en esta segunda montaña el Cristo no tiene derecho a descansar. Si el Cristo descansa, le ponen ahí un angelito que lo empieza a apoyar y a decirle, bueno, circule, ¿sí? Acá ya no hay descanso, aquí el Cristo tiene que trabajar las 24 horas del día en pos de la autorrealización. Cuando el Cristo llega a este cuerpo, empieza a crear el cuerpo causal de oro, lo coloco más grande porque acá hay varias cosas que debemos analizar. En este cuerpo causal de oro, cuando el Cristo cumple 33 años, o sea, ya está terminando su cuerpo causal de oro, en este momento llega a su máximo esplendor, a su máxima adultez, llega a su completo desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento ya el Cristo puede penetrar completamente en el cuerpo del individuo. ¿Sí recuerdan que cuando el Cristo nació estaba por acá? Estaba al ladito del cuerpo del corazón del hombre. Pues después de haber hecho estos trabajos, al cumplir 33 años, ya puede penetrar totalmente. O sea, ya el Cristo está en la carne y sangre del individuo, de la persona. Por eso se dice que yo soy yo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en ese momento el maestro empieza a hablar como el Cristo que es. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, los diferentes congresos del maestro Samael o el maestro Ravolú, hubo un momento en que ellos empezaron a decir, bueno, ya murió, lo dijo el maestro Ravolú, murió Joaquín Amortegui, ese hombre ya desapareció. En este momento está con ustedes el venerable maestro Ravolú. O sea, ya está el Cristo completamente manifestado en el cuerpo de la persona. Lo mismo el maestro Samael, ya en este momento está con ustedes el maestro Samael. Ya murió Víctor Manuel González, que fue la parte de la personalidad de ese maestro, ya había muerto porque ya se había penetrado completamente el Cristo. Entonces el Cristo, se dice que ahí es cuando el Cristo empieza a padecer. Cuando llega a ese proceso de madurez, a esos 33 años, es cuando viene lo más duro, lo más fuerte, lo más terrible del Cristo. Ahí es cuando le sueltan el famoso karma duro. Entonces, él ha venido pagando el karma desde acá, pero acá es donde se lo sueltan en todo su esplendor. El karma duro es el karma de la fornicación. Una persona desde ahorita está ganando karma duro, ¿no? Todos nosotros cada vez que fornicamos, que no valoramos, expulsamos nuestra energía creadora sexual, estamos haciendo que ese Cristo pues tenga que sufrir más en esas instancias, porque estamos ganándonos un karma duro, que es el karma en contra del Espíritu Santo, de la energía creadora sexual, todo lo que es la fornicación, y todo lo que tiene que ver con las aberraciones sexuales. Entonces, ese karma es el único karma que solo se puede pagar con dolor. No hay ninguna otra forma de pagarlo. Acá el Cristo ha hecho muchísimas obras, ha pagado mucho karma, pero ese karma solo lo va a poder pagar con dolor físico. Es por esto que se habla de los 8 años de Job, donde el Cristo empieza a sufrir una enfermedad muy dolorosa, y durante esa enfermedad y ese sufrimiento, pues va a empezar a ver todos los yoes ya de los últimos, del último círculo del infierno o de la novena esfera. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la creación de estos últimos 3 cuerpos, que ya lo vamos a ver más enfáticamente en lo que viene a continuación. Vamos a hablar de que todo esto que estoy hablando el día de hoy pertenece a algo que se llama el drama cósmico. ¿Qué es el drama cósmico? El drama cósmico es una representación que se hizo hace más de 2000 años, una representación física que hizo el Maestro Jesús y todas las personas que lo acompañaron para mostrarle a la humanidad cuál es el proceso de nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte y resurrección de un Cristo. Ese es el proceso que todo Cristo debe vivir. Pero el Maestro Jesús hizo una hazaña adicional que no fue solo despertar su Cristo interior, sino mostrar todo ese proceso físicamente con su propia vida. Eso realmente es un trabajo grandísimo que significó mucho dolor, muchos sacrificios, muchos méritos también, en donde hubieron muchísimos personajes. Unos de esos personajes estaban despiertos, otros personajes estaban dormidos. Miremos, por ejemplo, este personaje que aparece acá, el maestro Judas. ¿Quién fue Judas? Judas fue el discípulo más exaltado del Maestro Jesús. Fue el discípulo que estaba más adelantado.
¿sí? Que digamos que seguía con más rigor las enseñanzas del Maestro Jesús. Dentro de ese drama cósmico, él tuvo que cumplir con una misión muy difícil, muy dura. Tanto que él le decía al maestro, no me pongas a cumplir a mí esa misión, por favor, no quiero traicionarte. Pero el maestro le decía, tú eres el único que tienes el nivel para cumplir con esa misión. Ningún otro de los apóstoles, de los discípulos, tenía el nivel para cumplir con ese papel dentro del drama cósmico. Entonces, por eso el maestro pues se ganó el odio de toda la humanidad, pero es un maestro autorrealizado, es uno de los discípulos del maestro Jesús que logró culminar la obra. Es un maestro también muy exaltado, así en este momento nosotros no lo sepamos o no lo veamos. Entonces, todo este drama cósmico, todas esas escenas que vivió el maestro Jesús, fueron representados por personajes que estaban algunos despiertos, conocían su papel, y otros simplemente estaban dormidos, eran manejados por la ley divina para que cumplieran su papel, como los que lo torturaron, lo crucificaron, lo latigaron. Bueno, muchos de ellos estaban dormidos y simplemente estaban dejando que sus defectos psicológicos actuaran, pero estaban cumpliendo el papel para que toda la humanidad, en el transcurso de los siglos y tal vez de los milenios, como lo hemos visto, pudiera tener esta enseñanza y pudiera entender esta enseñanza. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el Jueves Santo. Dentro del Jueves Santo se encuentra un acontecimiento que es la Última Cena. Esta Última Cena tiene varios simbolismos también, donde Jesús les pide a los apóstoles que coman de su cuerpo, que está representado como el pan, la sabiduría, y que beban de su sangre. La sangre pues también tiene varios simbolismos, representa la propia energía, la energía transmutada, que es el vino, y representa también el karma, ¿no? Entonces, ahí el Maestro Jesús sabía lo que se le venía encima, sabía que después de esa reunión lo iban a condenar, lo iban a crucificar, sabía que iba a morir y decidió hacer esa reunión para darle la última enseñanza a los discípulos acerca de la transmutación sexual, acerca de la muerte psicológica y acerca del sacrificio por la humanidad. Ahí el Maestro Jesús también les dio las instrucciones de que tenían que seguir impartiendo la enseñanza así como él lo había hecho, que él iba a irse, iba a desaparecer, pero que ellos tenían que seguir haciendo y siguiendo sus pasos, tenían que hacer lo que él había hecho. Bueno, acá también si ustedes ven esta imagen, tiene un simbolismo muy bonito, porque acá se encuentra una mujer, ¿sí? Es difícil pensar que es un hombre, porque está muy bien pintada como una mujer que es María Magdalena, ¿cierto? Y acá está el Maestro Jesús, ella está al lado del Maestro Jesús. Ella es la pareja del Maestro Jesús y es la verdadera 12ª apóstol del Maestro Jesús. Ustedes van a ver que acá hay 12 apóstoles, si ustedes los cuentan son 12 apóstoles y la 12ª apóstol es ella. Es María Magdalena, que se le llama también la prostituta sagrada. Esta mujer no es como la pinta la Iglesia Católica, no fue una prostituta que se arrepintió, no tiene nada que ver con eso. La palabra prostituta antiguamente se utilizaba para referirse a una mujer que conocía todos los secretos relacionados con la próstata y que podía llegar a activar la próstata del varón para poder llevarlo a la alquimia sexual, a la transmutación sexual. Una mujer que desde niña era entrenada en los misterios de la transmutación sexual, era entrenada para que pudiera ayudar a un maestro o a un ser a cristificarse. Eso fue lo que hizo María Magdalena. Ella estuvo al lado del maestro ayudándole a hacer esta obra y fue una mujer muy sagrada. Y acá se encuentra la copa. Si ustedes ven acá, la copa no está en la mesa. Esa es una obra de Leonardo da Vinci que muestra muy bien el simbolismo de la Última Cena. La copa no está en la mesa, la copa está acá. La copa está formada entre estos dos seres. Y el santo grial o la copa simboliza primero el yoni femenino. Está simbolizando el órgano sexual femenino que es necesario para poder realizar esa cristificación. Está simbolizando también las gónadas sexuales, que es digamos que donde se deposita la energía creadora sexual, que es agua o ese vino valioso que está dentro de la copa. Entonces ese es el simbolismo de la copa del Santo Grial, que tanto lo buscaron en las cruzadas, que tiene el agua de vida, que tiene el agua de vida eterna, que solo se logra a través del adecuado uso de esa energía creadora sexual en pareja. Lo repito, acá aparece de nuevo el simbolismo de la pareja para que no nos quede ninguna duda.
Vamos ahora a lo que es el lavatorio de pies, que también sucedió ese jueves santo. Entonces, en ese lavatorio de pies, el Cristo, bueno, la enseñanza que da, él lava todos los pies a sus discípulos, y la enseñanza que da es que el Cristo no viene a ser servido, sino que viene a servir. Entonces viene la enseñanza del sacrificio por la humanidad, del tercer factor de la revolución de la conciencia. El Cristo viene a dar su vida, hasta la última gota de su sangre, por ayudar a los demás, por lograr que los demás también se cristifiquen. Eso fue lo que hizo el Maestro Jesús, y tantos maestros a lo largo de toda la historia dieron su vida entera para poder enseñarnos este trabajo, y que nosotros en este momento no podamos comprenderlo es algo muy complicado. Que la mayor parte de la humanidad no entienda qué fue lo que ellos vinieron a enseñarnos, pues es muy triste. Por eso es importante que profundicemos más allá de la letra muerta, podamos profundizar en lo que está detrás de eso, en el simbolismo de cada uno de estos aspectos. Viene ahora la enseñanza del huerto de Getsemaní. Ya vamos avanzando a lo que es la crucifixión del Maestro. En el huerto de Getsemaní, el Maestro, después de la última cena, se va con sus discípulos, y él se va a ese huerto a orar. Él siente miedo porque sabe que lo que se le viene es muy duro, ¿sí? Ya le queda la parte más difícil del trabajo, que es la novena esfera. Él tiene que bajar al último círculo del infierno, el noveno círculo del infierno del cual hablaba Dante. Tiene que bajar durante 3 días a ese infierno a enfrentarse con los demonios más terribles. Y aparte de eso, le falta pagar el karma de esos demonios terribles, o sea, le falta pagar la parte más dura del karma duro. Entonces obviamente él siente miedo, sin embargo le mandan un ángel para que lo ayude, le dé fuerza en ese momento. Él dice: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Él sabe la copa amarga que va a tener que vivir, pero él decide hacer la voluntad del Padre. Inclusive ahí también es tentado por Lucifer, es tentado para que se salga, se salga del trabajo, no viva esa última fase y pueda recibir todas las glorias del trabajo que ha hecho hasta ahí, ¿no? Pero él dice: no, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando él vuelve de su oración, encuentra a los apóstoles dormidos. Ellos están dormidos, entonces él los despierta y les dice: por favor, no duerman, manténganse en vigilia, ¿sí? No se confíen. Tenemos que estar en continua vigilia. No podemos, tenemos que estar tenemos que velar y orar, y no dejarnos caer en la tentación. Sin embargo, él va de nuevo a rezar y de nuevo los encuentra. Entonces lo hace durante 3 veces, en donde él está dando esa enseñanza acerca de la vigilia, que no podemos confiarnos en ningún momento del camino. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar vigilando nuestro propio mundo interior, porque en cualquier momento podemos llegar a caer. Este se llama el camino del filo de la navaja, porque así estemos muy avanzados, puede venir la tentación y puede hacernos caer. Entonces no podemos perder la vigilia. Viene ahora la enseñanza de los 3 traidores. Entonces estos 3 traidores están simbolizados por Judas, Pilatos y Caifás. Bueno, cada uno de ellos cumplió una función en cuanto a la muerte del Cristo. Los 3 ayudaron a la crucifixión del Cristo. Estos 3 traidores están simbolizando la novena esfera. Si ustedes lo ven, el noveno círculo del infierno es el círculo de la traición. Ahí es donde se encuentran estos demonios, y al Cristo le toca bajar esa novena esfera a enfrentarse a estos demonios, que son los que manejan a todo el ego, son los que manejan a los 7 pecados capitales, son los que manejan a las multitudes. Judas está representado como el demonio del deseo. Todos nuestros deseos, cada vez que nosotros alimentamos un deseo, pues estamos alimentando a ese traidor que es Judas. La forma, pues dicen que Judas vendió al Maestro Jesús por 30 monedas de plata. Esas 30 monedas de plata simbolizan todos los placeres. Nosotros vendemos al Cristo por los placeres. Ya teniendo el conocimiento, uno prefiere vender al Cristo, dejar de ir a hacer una meditación por ponerse a ver las noticias, por ejemplo. Ahí está vendiendo al Cristo por un placer o por un sufrimiento, por ponerse a llorar, a quejarse, ¿sí? A cantarle la canción psicológica a otra persona, a perder su tiempo en cosas que no tienen sentido, alimentar esos placeres, y el Cristo es sacrificado ahí, ¿sí? La forma de vencer ese primer traidor, que es Judas, es negándose al deseo.
Cuando nosotros nos negamos al deseo, que también fue una de las grandes enseñanzas de Buda, que lo repitió muchísimo, la negación. Si nosotros nos negamos al deseo, vamos a poder rescatar ese fuego crístico que hay en nuestro interior. Pilatos, que es el segundo traidor, Pilatos, ¿qué hace? Pilatos recibe al Cristo, lo escucha, ¿sí? Le dan la posibilidad de que lo juzgue, porque resulta que a la mente, nuestra mente le dan una función. La función de nuestra mente es poder juzgar, ¿sí? Juzgar a los defectos, pero la mente no lo cumplió. La mente no cumple esa función, la mente se lava las manos, ¿sí? Y justifica los defectos, ¿sí? Entonces termina directa o indirectamente dejando que crucifiquen a nuestro Cristo interior. Entonces es el demonio de las justificaciones, de las evasivas. Por ejemplo, cuando una persona tiene el deseo de pelear, de gritar, y lo hace, alimenta ese deseo, gritó, peleó. Después viene la justificación, la lavada de manos, no, pero es que ¿quién lo mandó a decirme eso? ¿Sí? No, pues que me sacó la piedra. Sí, no, es que cómo me va a herir mi autosimpatía, cómo me va a tratar así, no, yo no me podía quedar callado. Me lavé las manos, ya me sentí bien, listo, ya no hay problema, y dejé que se perdiera esa posibilidad de rescatar al Cristo. Y por último está el peor de todos los traidores, que es Caifás. Entonces, Caifás está relacionado con el demonio de la mala voluntad. Entonces, la mala voluntad es la que sabe que algo está mal y sin embargo lo hace. Nosotros sabemos que no debemos decir mentiras, por ejemplo, y sin embargo decimos la mentira. Y lo peor de todo es que no solo la decimos, sino que la disfrutamos. Entonces disfrutamos mientras decimos esa mentira. Sabemos que no debemos gritar, pero de malas yo lo hago, ¿sí? Y grito, ¿sí? Y peleo y no me importa, y boto toda mi energía y hasta lo disfruto. Entonces ese es el peor de todos, que sabe que las cosas están mal, es consciente. En este caso Caifás, que era un sacerdote muy, digamos que muy exaltado en ese momento, era el máximo sacerdote, se vio como amenazado por el Maestro Jesús. Él sabía que Jesús era una persona iluminada, que tenía el nivel de sabiduría que tenía, y se vio amenazado por él y movió todo para que fuera crucificado. Él fue el que movió a las multitudes, él que fue el que le dio inclusive los 30 monedas de plata a Judas, lo compró él desde allá, desde muy escondidito, empezó a mover todo de una manera muy malvada para que el Cristo fuera crucificado. Entonces ese demonio de la mala voluntad es terrible dentro de nosotros. También vale la pena hablar de Barrabás, ¿no? Barrabás, las multitudes decidieron crucificar al Cristo, empezaron a gritar, las multitudes son nuestros yoes que quieren que el Cristo se crucifique, porque obviamente no quieren morir ellos, quieren que muera el Cristo, y que salven a Barrabás. Ese ladrón está simbolizando, ese Barrabás está simbolizando dentro de nosotros ese yo que quiere involucionar, que quiere mandar todo, perdón la expresión, para el carajo, ¿sí? Que cuando nosotros ya tenemos un trabajo sobre sí mismos, ese yo lo quiere botar, ¿sí? Quiere involucionar, quiere bajar, quiere fornicar, quiere entregarse a todos los placeres. Ese yo hay que observarlo en nuestra psicología y también es importante que lo trabajemos. La forma de vencer a Pilatos es no justificándose, juzgándose despiadadamente, como lo veíamos con los mercaderes del templo, y a Caifás es con sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Bueno, ahí también se habla de los enemigos del Cristo, que son los ancianos, los escribas y los sacerdotes, que también van a chocar mucho con el Cristo. Los ancianos tienen que ver con esas personas, buenos dueños de casa, que siguen la moral, las buenas costumbres, eso va a chocar mucho con el Cristo. Los escribas son los intelectuales de la época, que siguen en este momento chocando mucho con todos los principios crísticos. Un intelectual nunca va a recibir esta enseñanza, nunca va a aceptar esta enseñanza, no va a tener la posibilidad de escucharla, de aceptarla, prefiere basarse en sus teorías, la letra muerta de la que hablábamos, y los sacerdotes, que son todos esos fanáticos que defienden a capa y espada sus teorías, pero no tienen la capacidad de practicar, ¿sí? Y de abrirse a la comprobación. Bueno, el Cristo es condenado, ahí viene entonces el simbolismo de lo que es el Viernes Santo. Ahí lo primero que vemos es los 5.000 latigazos que recibe el Cristo. ¿Qué significan esos 5.000 latigazos? Esos 5.000 latigazos simbolizan los 5.000 deseos que nosotros alimentamos diariamente. Entonces uno mira estas enseñanzas, mira estas películas, todo esto, y uno, uy, no, pobrecito el Maestro Jesús, mire cómo le pegaron, pobrecito, con cuánto dolor, esa gente sí es mala, ¿no?
Pero uno no se da cuenta que dentro de nosotros mismos a toda hora estamos haciendo lo mismo, estamos latigando al Cristo, estamos condenándolo a muerte cada vez que alimentamos esos deseos. Aparece también el simbolismo de la cruz. La cruz es un símbolo netamente sexual. Eh, el, el, el palo vertical está simbolizando el órgano sexual masculino y el palo horizontal está simbolizando el órgano sexual femenino. Es un símbolo de poder, del poder creador a través del sexo. Entonces ahí el Cristo tiene que cargar su cruz y hablamos también de las caídas del Cristo. El Cristo se cae 3 veces. La primera caída del Cristo tiene que ver con la primera, me dicen que no hay volumen, no me están escuchando. La primera caída del Cristo, ya. La primera caída del Cristo tiene que ver con la primera montaña. Entonces, la primera vez que el Cristo tiene que bajar al infierno y hacer la creación de sus cuerpos solares. La segunda caída del Cristo tiene que ver con la segunda montaña, ¿sí? Que es la segunda vez que baja al infierno, a sus infiernos, a sus mundos infiernos a eliminar los defectos. Y la tercera caída tiene que ver con la tercera montaña, que es donde tiene que bajar a conseguir su discípulo, el Cirineo. En la tercera caída aparece el discípulo, ayudarle al maestro a llevar la cruz. Esa cruz también está simbolizando el sacrificio por la humanidad, el trabajo que el Cristo debe llevar, la responsabilidad que tiene que llevar del sacrificio de todo el planeta Tierra. Y él tiene que dejar para poderse cristificar, terminar su obra, para terminar su autorrealización y unirse al Padre, debe dejar un discípulo para que ese discípulo quede con esa cruz. Eso es un aspecto muy importante que se simboliza acá con el cirineo. Listo, hablemos entonces ahora sí de lo que es la crucifixión. Dentro de la crucifixión se dice que el Cristo tuvo que subir por todo ese monte hasta llegar al monte de las calaveras. Esas calaveras tienen varios simbolismos. Uno es la muerte psicológica, porque el Cristo en todo ese recorrido va dejando calaveras, o sea, va matando todos esos defectos. Y otro simbolismo es que el Cristo con su cruz, su energía sexual, tiene que ascender hasta la calavera, o sea, hasta la cabeza. Toda esa energía ascendiendo hasta la cabeza, que es el simbolismo de la transmutación sexual. El Cristo es crucificado y es crucificado en medio de 2 ladrones. Está el ladrón bueno y está el ladrón malo. Ellos también tienen un simbolismo. Entonces, ¿quién es el ladrón bueno? El ladrón bueno, bueno, el ladrón malo primero que todo es el que le dice al Cristo, bueno, si tú realmente eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de ahí? De paso nos bajas a nosotros también, ¿sí? Y el ladrón, bueno, pues le contesta y le dice, o sea, ni siquiera estando ahí a punto de morir es capaz de arrepentirte por todos tus pecados. Este hombre que realmente no ha hecho nada, que no merece estar ahí, él no debería estar ahí, nosotros sí deberíamos arrepentirnos por nuestros pecados. Y le dice al maestro, maestro, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el maestro le dice, en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este maestro bueno está simbolizado por la conciencia que busca robarle, o el ladrón que busca robarle a la conciencia, a los yoes, perdón, para darle a la conciencia. Entonces, cuando nosotros decidimos quitarle la energía, la fuerza, el tiempo a los defectos para dárselos a la conciencia, cuando nos entregamos a la obra. Y el ladrón malo es el que le roba a la conciencia para darle a los defectos, que es lo que comúnmente nosotros hacemos. Entonces tenemos el tiempito para hacer nuestras prácticas, pero no, mejor se lo damos a la televisión, ¿sí? Entonces le robamos ese tiempito a nuestra conciencia para dársela al ego. No, mejor me voy a poner a hablar con estas personas acerca del conocimiento. Entonces ahí está el ladrón malo, el que le quitó ese tiempo a las prácticas para, con una excusa de ir a hablar del conocimiento, de tomarse un tinto de pronto hablando de estos temas, pero realmente la persona está perdiendo su energía y su tiempo. Entonces ahí están esos 2 ladrones. También aparece estas palabras en la cruz del maestro, que son el INRI, INRIS Natura Renovatum Integram, que dice, esas palabras simbolizan que el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces ahí hablamos de que esta cruz que ustedes ven acá es la cruz del morir. La cruz que está solita, esta es la cruz del nacer, la cruz, el órgano sexual masculino, el órgano
sexual femenino unidos para crear. Pero la cruz que está acá es la cruz del morir, donde está el iniciado crucificado, o el maestro crucificado. Esta cruz del morir es la cruz que tiene que utilizar el maestro en esas instancias para enfrentarse a los demonios más terribles de esa novena esfera, o ese noveno círculo del infierno. El maestro tiene que utilizar la muerte en cruz, tiene que unirse con su pareja y a través de la unión sexual, pero enfocada no en la creación, sino en la destrucción, en el poder destructivo del Cristo, porque hablábamos al comienzo que ese fuego tiene la capacidad de crear, pero también tiene la capacidad de destruir. Entonces acá vamos a utilizar el poder destructivo para eliminar a esos defectos psicológicos. El Cristo ahí está sufriendo ese karma duro, ese dolor, ese sufrimiento, pero ese sufrimiento le permite ver los yoes más terribles de su psicología. Y esos yoes, pues al verlos los va a poder eliminar. Entonces acá termina el cuerpo causal de oro, que quiere decir que el maestro lleva un día en el infierno. Entonces él tiene que bajar a esa novena esfera y el primer día dedicarse a eliminar todos esos demonios, la primera parte de esos demonios que se encuentran en esa novena esfera. Eso pasa el Viernes Santo. Luego viene la creación del cuerpo búdico de oro. Retomando lo que tenía que ver con los días de la creación, en el quinto día de la creación se dice que Dios creó las aguas, el aire y los seres vivientes. Entonces, en este día de la creación, cuando el Cristo logra purificar esta parte del infierno, Él va a obtener dominio sobre toda la naturaleza, sobre todos los cuerpos anteriores, todos los elementos de la naturaleza. En el cuerpo búdico, que sería el sexto día, fue cuando Dios creó al hombre, creó a los animales sobre la tierra, los animales de la tierra, y creó al hombre y a la mujer. Entonces, ¿quién es el hombre y la mujer en este caso? La mujer va a ser la walquiria o el cuerpo búdico de oro, Budi, y el hombre es el caballero o el alma humana. Ya habíamos hablado que se habían fusionado, ¿cierto? Que se había dado el matrimonio perfecto entre esas dos almas, alma humana y el alma divina. Pero acá en este punto, en el cuerpo búdico de oro, se da la completa fusión entre esas dos almas, ¿sí? Se da la completa integración de esas dos almas. Ahí es donde desaparece la necesidad de tener a la pareja física, porque ahí ya la persona se convierte en un Elohim. ¿Sí? Ahí tiene ya integrado completamente sus dos fuerzas, tanto positiva y negativa, se une completamente, se fusiona con su alma divina, con Budi o con Adonis en el caso de la mujer, y queda convertido en un superhombre, en un Elohim. Después viene la creación del cuerpo átmico de oro, que es el séptimo día de la creación, que es cuando ya Dios descansa, termina su creación, todo ha sido consumado y descansa. Ese sería el tercer día en el infierno. Entonces el primer día, recordemos que es el Viernes Santo, el segundo día el Sábado Santo, que en la noche se celebra el misterio del fuego. El Sábado Santo en la noche la gente prende una velita y la une en una fogata, donde está simbolizando ese proceso de purificación en el que el Cristo todavía está en el infierno. Y luego viene el cuerpo átmico de oro, que ya es el tercer día en el infierno. Entonces se dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí se da el proceso de resurrección que ya está simbolizado con el domingo santo. ¿Qué pasa cuando el maestro resucita? El maestro, se dice que María, la madre de Jesús, y María Magdalena fueron a ungir el cuerpo ya muerto del maestro, retiraron la piedra y cuando miraron ya no estaba el cuerpo del maestro Jesús. ¿Qué es la piedra? Pues la piedra tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la novena esfera, donde ya se purificó por completo esa novena esfera, ese noveno círculo del infierno, donde estaban los siete yoes causa, donde estaban todos los yoes de la traición, fue purificado. Se eliminó hasta el último de los defectos, todo se consumó, y en ese momento ya no se va a encontrar nada en ese sepulcro, ya no hay absolutamente ni una sola mancha de error o no hay una sola mancha del ego. Entonces ese es el significado de la resurrección del domingo santo. Ya a partir de ahí el maestro sale de la vida pública, ya el maestro no sigue manifestándose públicamente y él sigue enseñándole a sus discípulos, que ese ya es el trabajo de la tercera montaña, porque él tiene que dejar por lo menos un discípulo, pero este maestro dejó varios discípulos. No los 12 discípulos se autorrealizaron, pero sí varios de ellos lograron la autorrealización. Él siguió durante varios años
enseñándoles, instruyéndolos para que ellos también pudieran hacer esta obra. Él sale de la vida pública porque ya en ese nivel, si él sigue en la vida pública va a generar muchísimo fanatismo, entonces él decide salir de la vida pública. Él ya decide si va a seguir con ese cuerpo físico o si toma otro cuerpo, que eso ya lo decide cada maestro. Y ya pues el maestro queda viviendo en las dimensiones superiores. En este caso el maestro Jesús, él decidió seguir ayudando a la humanidad, él decidió seguir trabajando por la humanidad, por eso no se ha fusionado completamente con el absoluto, con el cielo, sino que sigue acá entre nosotros trabajando para que muchas personas más puedan llegar a la autorrealización. Listo, esa era la conferencia de la Semana Santa, pronto me disculpan si me alargué un poco. Ya para terminar, muchas gracias. Ya para terminar, entonces voy a terminar con esta palabra, esas palabras del Maestro Jesús, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Yo creo que en estas palabras está resumida toda la doctrina de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los que dicen que los 3 factores de la revolución de la conciencia no están en las escrituras sagradas, como por ejemplo en la Biblia, pues acá los encontramos. Niegues a sí mismo, que es la eliminación del ego. Toma tu cruz, que es el nacimiento espiritual. Y sígueme, que es el sacrificio por la humanidad. Hacer lo mismo que hacía el maestro, que era amar a su prójimo y entregarse por completo a la humanidad. Entonces, lo único que nos queda es practicar estas enseñanzas, ya no dejarlo como una teoría más. La celebración de la Semana Santa no consiste tanto en recordar al Maestro Jesús, a ese personaje histórico, o en otras culturas recordarán a otros Cristos. No es tanto eso, porque de nada sirve que el Cristo haya muerto en la cruz, se haya sacrificado por nosotros, sino nace y muere dentro de nosotros también. ¿Sí? O sea, si no logramos encarnar ese Cristo que llegue a salvar nuestro propio mundo interior. Esa es la verdadera segunda venida del Maestro. La primera venida es cuando Él viene a enseñarnos a dejarnos este trabajo, y la segunda venida es cuando nosotros, cada uno de nosotros, logra encarnar ese Cristo y logra llevarlo hacia esas instancias, hacia la autorrealización, la cristificación total. Listo, esa es la enseñanza entonces. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a mirar el chat. Bueno, acá primero que todo dicen buenas tardes. Puedes subir el volumen, por favor. Bueno, ahí ya. Aquí dicen hola, hola, a las mujeres también les entregan una espada. Claro que sí, a las mujeres también. O sea, eso no tiene ninguna distinción entre hombre y mujer. También hay muchas maestras que autorrealizadas, ¿sí? Muchas maestras, muchas mujeres que han llegado a convertirse en Cristos. Está, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ella logró la cristificación. Está Juana de Arco. Está la misma esposa del maestro Krishna, que también se autorrealizó junto con él. Entonces hay muchas mujeres en la historia que han logrado también llegar a la cristificación. Eso no tiene que ver nada con el género. Cualquier persona, sin importar el sexo que tenga, si es hombre o si es mujer, si practica estos 3 principios, si practica esos 3 factores, va a llegar a la cristificación, también va a recibir su espada de plata, y esa espada va a empezar a crecer para enfrentarse al ego. En la segunda montaña esa espada ya es una espada de oro, y en la tercera montaña esa espada es una espada de luz. ¿Sí? Bueno, ¿qué más apóstoles se han autorrealizado? Sé que se autorrealizó el maestro Judas, ¿sí? Judas Iscariote, que es el más juzgado de todos, es uno de los más exaltados internamente, es un maestro autorrealizado, lo podemos invocar internamente, él no exige nada para que nosotros lo invoquemos y le pidamos ayuda. Él nos va a dar toda la guía referente a la eliminación de los defectos. Ese maestro cumple una gran función, él está en este momento en el infierno, no porque haya ido al infierno como condenado, sino porque él está como maestro autorrealizado cumpliendo ya una función con los seres que bajan al infierno. Él les ayuda a reflexionar a las personas que están en el limbo para llegar a su nueva existencia, o también a los que ya bajaron a los primeros círculos del infierno. Él es el que logra rescatar algunas almas de allá arrepentidas, que son muy pocas, pero también logra rescatar lo que se pueda rescatar de allá, para que pronto una persona que ya bajó al infierno se arrepienta y pueda también lograr la autorrealización. Entonces él tiene una labor muy grande allá,
y cuando él termine su labor, pues va a ser uno de los maestros más exaltados en el universo, va a poder lograr fusionarse con el absoluto, pero por ahora, por amor a la humanidad, él sigue cumpliendo esa función. No sé qué otros apóstoles, no tengo claro exactamente cuáles fueron exactamente los apóstoles que se autorrealizaron. Sé que, por ejemplo, Tomás fue el maestro Rabolú, que no se autorrealizó en esa época, pero que ahorita ya es un maestro autorrealizado, pero no tengo conocimiento exactamente de cuáles son los que se autorrealizaron. Disculpa, toda esta información en dónde la puedo encontrar para seguir estudiando. Muchas gracias. Pues gran parte de la información que hablamos el día de hoy la vamos a encontrar en las conferencias. ¿Sí? Ustedes van a encontrar en las conferencias, en las 75 conferencias. Por ejemplo, en la conferencia 44 se habla de los 3 traidores. En las conferencias de la segunda montaña se habla de todo el trabajo que debe hacer el Cristo. En la primera montaña, pues el trabajo del Moisés, del Génesis. Entonces, en varias conferencias vamos a encontrar información. Otra información está en las escrituras. Por ejemplo, en la Biblia, en los libros sagrados, hay mucha información que dejaron los maestros, donde simplemente nosotros tenemos que mirar más allá de la letra muerta. Tenemos que encontrar el simbolismo, la profundidad de esas parábolas que están en la Biblia y darles su verdadero significado. Una persona que ya ha visto estas conferencias, que ya tiene una noción de todos estos temas, le va a quedar muchísimo más fácil entender esas parábolas, porque la Biblia está escrita en lenguaje astral. Pero si ustedes van a los otros libros sagrados como el Bhagavad Gita, el Corán, ustedes también van a encontrar allá excelentes enseñanzas referentes a todo el proceso de la cristificación. Si la mujer también recibe la espada cuando prende el fuego, pues en el mismo momento en que el hombre. O sea, es exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre la obra del hombre y la mujer. La única diferencia es que el hombre tiene que conseguir una mujer y la mujer un hombre. O sea, que simplemente somos sexos opuestos. Pero la obra es igual, ¿sí? Lo único también es que de pronto la mujer es un poco más emocional y el hombre es más instintivo. A la mujer le queda mucho más fácil manejar la práctica sexual porque es más casta. De por sí, para que una mujer se caiga lo tiene que hacer voluntariamente. Bueno, no todas las mujeres, pero tal vez sí la mayoría. Mientras que el hombre sí es un poco más débil en la parte instintiva. Pero la mujer, la habilidad que tendría es que en la parte emocional pierde mucha energía. Entonces nosotros como mujeres tenemos que enfatizarnos o enfocarnos en no perder la energía a través de las emociones para tener el fuego suficiente para hacer nuestra creación. La mujer prende el fuego cuando hace el trabajo de los 3 factores, empieza a eliminar sus defectos, empieza a transmutar su energía con su pareja y ya tiene la suficiente energía ahorrada para hacer que esa kundalini despierte, que esa kundalini nazca. Igual que el hombre, ya tiene el equilibrio de los centros, ya no está perdiendo su energía en el diario vivir, ya tiene algo de castidad, ya no está expulsando esa energía, entonces ya eso le permite convertirse en una iniciada de la logia blanca. ¿Uno cómo sabe cuál cuerpo ha creado? Muy buena pregunta. ¿Cómo sabemos cuál cuerpo he creado? Si lo miramos acá un poco antes, por acá vamos a ver más atrásito, acá, en este gráfico, acá está la respuesta a esa pregunta. Cada vez que uno crea un cuerpo, crece la espada. Entonces ustedes internamente, cuando ya estén haciendo ese trabajo, ustedes cuando prenden el fuego van a recibir en una ceremonia interna, van a recibir la espada. Cuando ustedes reciban esa espada, va a ser una espada muy chiquitica, porque la espada que recibimos cuando convertimos en iniciados es una espadita muy pequeña que apenas tiene 2 vértebras, más o menos la medida de 2 vértebras. Sin embargo, con esa ya podemos enfrentarnos a los defectos, ya los defectos empiezan a tenernos miedo. Ya ahí sí, antes de eso los defectos se nos burlan, pero ahí ya los defectos ya nos empiezan a tener miedo. Entonces, cuando la persona, más o menos cuando esa espada llega hasta el hueso sacro, ¿sí? Estamos hablando, perdón, el hueso coxis, estamos hablando del primer cuerpo físico, el hueso sacro, el cuerpo vital, más o menos cuando llega a la altura del ombligo, el cuerpo astral, a la altura del corazón, el cuerpo mental, a la altura de la garganta, el cuerpo causal, a la altura de la glándula pituitaria del entrecejo, el cuerpo búdico y a la altura de la glándula pineal, el cuerpo átmico. Entonces, más o menos ustedes miden la espada. Si su espada está más o menos de acá hasta acá, pues es porque ya crearon los 7 cuerpos solares. Pero si la espada está por acá es porque hasta ahora tienen un cuerpo o tienen 2 cuerpos. Eso se mide con el tamaño de la espada.
También lo pueden preguntar internamente y su ser a cada uno se lo mostrará de una forma diferente, ¿no? Pero es una de las formas más fáciles de saberlo. ¿Qué más hay por acá? ¿Cuáles son los 3 factores a practicar? Lo hablábamos en la última diapositiva. Niégate a ti mismo, que es la muerte psicológica. Eh, Carga tu cruz. La cruz es un símbolo sexual, el nacimiento espiritual, la transmutación sexual. Y eh, sígueme, es el sacrificio por la humanidad. Ya las personas que sean nuevas, pues los invitamos a que vean las conferencias que vamos a seguir publicando todos los martes y jueves, para los nuevos, para principiantes, estamos dictando las conferencias los miércoles. Buenas, ¿cómo hago para ver en astral la vida de Jesús? Primero hay que tener unos méritos, ¿no? Pero puede que para una persona nueva los méritos ya estén. Uno no sabe qué Dharma tenga existencias anteriores. Muchas personas nuevas salen al mundo astral. Primero tienes que aprender la práctica del astral consciente, desdoblamiento astral consciente. Y cuando salgas al mundo astral o al mundo de los sueños, pues le preguntas a tu ser, a tu conciencia, que por favor te muestre, te lleve a la época del Maestro Jesús y te muestre cómo fue la vida, obra y muerte del Maestro Jesús. Digo que hay que tener unos méritos porque obviamente todo vale, para todo se necesita un mérito, pero puede que uno tenga el Dharma para que le den esa enseñanza. Puede que una persona nueva salga al mundo astral consciente y pregunte eso y se lo muestren, ¿sí? Como puede que le digan, no, necesitamos que tengas un poquito más de castidad, un poquito más de trabajo para mostrarte eso. Entonces ya ustedes, cada uno de ustedes tendría que lograr la práctica del desdoblamiento astral, que también se enseña acá en el temario, la conferencia número 3, y pues y probar a ver si les pueden mostrar esa parte. Lo más posible es que sí, porque ahorita es muy difícil que una persona trabaje sobre sí mismo. Entonces las pocas personas que están haciendo este trabajo son muy premiadas internamente. Gracias Jenny, gracias profe por mis respetos y agradecimientos. Apenas me puede conectar a las 5. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Los que no pudieron ver toda la conferencia, no hay problema. La conferencia va a quedar grabada ahí en el Facebook. Entonces la pueden volver a ver. Y también si tienen alguna pregunta, pues nos pueden escribir. A los números, bueno, por el chat del Facebook nos pueden escribir a los números 320-359-1914 o 313-874-6605. ¿Listo? Si quieren ver también las otras conferencias que no han visto del temario, también lo pueden ver a través de la página de YouTube. Si de pronto alguien puede dejar el link ahí, o si no, pues ya lo dejamos más tarde en los comentarios para que ustedes puedan acceder a la página de YouTube y puedan ver las conferencias que no hayan visto. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar entonces la conferencia ahí. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.